Hola, soy Estrella Matía y voy a leer un capítulo escrito por Eduardo Mancini para el libro Maestras Argentinas. Carmen Peñalosa. Escuela nueva en la tierra del vino. San Juan fue desde antaño, como Mendoza, abastecedora de vinos a toda la colonia. Favorecida con medidas proteccionistas por los gobiernos conservadores de fines del siglo XIX, forjó una sociedad en cuyo vértice superior se situaban los grandes bodegueros y comerciantes, en tanto inmigrantes italianos y españoles desarrollaban los viñedos y los descendientes de los pueblos nativos eran convocados para la vendimia desde fines del verano. Juan Vialet Macé, tras visitar la provincia en 1904, aseguró que el criollo quedó relegado a muy segunda fila, en la que se halla todavía. El establecimiento se sirve de muchas mujeres, porque son superiores a los hombres, tanto en la cosecha como en el atado, en el despampanado y en matar los bichos. La mujer es más hábil, más ligera y escrupulosa. La jornada es de sol a sol, con media hora para el desayuno y 1 hora para comer en el invierno, 3 en el verano. Fue en esa provincia donde el médico sanjuanino Federico Cantoni y su hermano Aldo, ambos de la Unión Cívica Radical, iban a protagonizar en los años 20 una experiencia de transformación económica mucho más audaz que la seguida por los gobiernos nacionales de Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, la que se extendió al ámbito educativo y enfocó particularmente la condición de las mujeres. El gaucho Federico Cantoni había nacido en 1890 en una familia de docentes. Su padre, Angelo Federico Cantoni, fue profesor en las cátedras de Mineralogía, Geología y Paleontología de la Escuela de Minas creada por Sarmiento en 1871. Su madre, Eva María Yáñez, fue directora de una escuela Laínez. Su esposa, la maestra normal Rosario Eva Graciela Civeira, llegó a ser directora de la Escuela Nacional número 49 de Pampa del Chañar. Federico se graduó de médico en 1913 en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, donde fue colega de la socialista Alicia Moró de Justo y regresó al terruño para abrir su consultorio. Al postularse para la gobernación en 1923, denunció el poder de los bodegueros proclamando: «Ya suena la hora de que desaparezca del gobierno la clase de levita y de charol para dar lugar a la chusma de alpargata sudorosa y maloliente». Junto a un grupo de jóvenes, cuenta Juan Carlos Bataller, salió a recorrer fincas, pueblos y lugares de trabajo. A diferencia de los viejos políticos, no rehuyó recorrer distancias a caballo o en antiguos autos por intransitables caminos para cautivar a la gente con su discurso en defensa de los obreros y con duras críticas hacia el propietario que los explotaba. Finalmente Cantoni fue electo gobernador de San Juan. Tenía 33 años y junto a su hermano Aldo iban a dirigir la provincia hasta 1934, aunque con varias interrupciones debido a intervenciones provinciales. La triplicación del presupuesto provincial mediante el aumento de impuestos a bodegueros y grandes comerciantes
y al suelo libre de mejoras les permitió crear empresas estatales como la marmolería y sobre todo la bodega del Estado. Con esta medida, más la fijación de un precio mínimo a la uva y un seguro contra el granizo, se puso un freno al abuso de los grandes bodegueros sobre las familias viñateras y se logró un aumento en la producción y calidad de los vinos. Además, los hermanos buscaron romper con la monoproducción vitivinícola, alentando el desarrollo de pequeñas empresas para manufacturar otros productos regionales como olivos y cítricos. Para ello, se construyeron caminos provinciales, canales y viveros. Este dinamismo generó una situación de pleno empleo en la provincia, a lo que se sumaron otros beneficios: la sanción de la jornada de trabajo de 8 horas y el salario mínimo, la entrega de lotes y la construcción de barrios para los empleados estatales, la asistencia odontológica y la entrega de medicamentos gratuitos. Desde el comienzo, los Cantoni convocaron a las sanjuaninas a participar activamente de su proyecto. Vendimiadoras, costureras, maestras y amas de casa organizaron unos 40 clubes femeninos partidarios, algo así como una rama femenina del cantonismo, también llamado radicalismo bloquista, lo que causó profunda ira en las fuerzas conservadoras. Las cantonistas cuestionaban a una clase capitalista torpe e inepta, responsable de que la trabajadora sanjuanina fuera un verdadero animal de labor que desenvuelve sus actividades productivas en forma inconcebible y odiosa. Son las víctimas obligadas a la más voraz y criminal de las expoliaciones. El cantonismo se pronunció a favor del sufragio femenino y Federico defendió esa posición en la Convención Constituyente Provincial de 1927. Sostuvo en su alocución: es la mujer la más indicada para conocer los problemas y necesidades de la comunidad, ya que es ella y no el hombre la que afronta la realidad cotidiana de su hogar. No le falta capacidad cívica, por el contrario, con su inteligencia y aún con su sola intuición demuestra que es igual cuando no superior al hombre. Todo esto pone en evidencia la necesidad de acordar por fin el derecho de voto de la mujer en San Juan. A despecho de la jerarquía católica local, que rechazaba el voto de las mujeres considerando que se desorganizaría la estructura familiar, la propuesta fue adoptada por la Convención el 10 de febrero de 1927, de tal modo que las mujeres sanjuaninas fueron las primeras argentinas en gozar del derecho a elegir y ser elegidas. La reforma también dio rango constitucional a derechos sociales, tales como la limitación de la jornada de trabajo, el salario mínimo, seguro por vejez y enfermedad, construcción de viviendas higiénicas para los trabajadores, inembargabilidad del hogar único familiar y reglamentación de los sindicatos. También eliminó toda mención a Dios, estableció la separación de la Iglesia y el Estado, el fin del sostén estatal al culto católico y el carácter laico de la educación. El 8 de abril de 1928, las sanjuaninas votaron por primera vez, consagrando a Dora Castellano de Merlo como concejal de la capital provincial, mientras que Eva Araya Pocous de Collado y Emilia Correa fueron designadas para la jefatura de sendos municipios. Más tarde, en 1934, la abogada Emar Acosta, profesora de Historia en el Liceo de Señoritas y el Colegio Nacional de San Juan, sería electa diputada provincial. Esas mujeres fueron las primeras en Sudamérica en ocupar cargos políticos electivos.
La reorganización del sistema educativo, encarada por los hermanos Cantoni, conjugó sus proyectos de desarrollo económico y la promoción social de las mujeres sanjuaninas. En contraste con el tradicional escolasticismo normalista, se procuró vincular a la escuela con el trabajo, incluyendo en el currículum conocimientos referidos a los procesos de producción y las tecnologías apropiadas para los diferentes cultivos y su industrialización, y atendiendo de manera especial a la formación profesional de las mujeres. Esa política tomó fuerza después de que Federico obtuviera su segundo mandato para gobernador en 1931, con el apoyo de un 73,7% de los votos frente al 14% obtenido por la alianza entre demócratas progresistas y socialistas. La maestra Carmen Peñalosa de Varese fue un pivote de esta transformación. Nacida en Jachal, era hija de Rosario Alcayaga de Peñalosa, vinculada a su vez con los Alcayaga del Valle del Elqui, Chile, entre ellos la maestra y poetisa Lucila de María Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral. Carmen comenzó la escuela primaria en Jachal y la prosiguió en la Escuela Normal Mixta Sarmiento de la capital provincial, de donde egresó como maestra normal en 1919. Más tarde estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, graduándose como profesora de enseñanza media y especial en Historia. Carmen Peñalosa tenía un enfoque pedagógico renovador, como puede apreciarse en la conferencia que brindó en 1927 ante el Magisterio Provincial, donde decía: «Los problemas de la aritmética son todos asuntos nuestros. Producción, cosecha, exportación. No como simple informe, sino para que experimenten y conozcan la realidad. Se ha dotado a las escuelas de la provincia de material escolar nuevo. Se va constituyendo el aula por la sala de trabajo, ya sea de física, química, biología, ciencias sociales. Las clases de naturaleza se dan en presencia de la misma y no siguiendo un programa lineal, sino de oportunidad. Se estimula la investigación y se entiende que cada niño la realiza lo mejor posible. El maestro señala errores, dejando a la autocorrección. Es guía, consejero. De cada mesa se le consulta particularmente en los laboratorios. No entrarán a aprender un tema de física, química o biología, sino a buscar la solución de una situación vivida, a solucionar su propio problema. Tras su designación como directora general de escuelas en 1932, Carmen pudo llevar a cabo la realización más significativa, la creación de la Escuela Normal de Maestras del Hogar Agrícola, hoy Escuela Normal San Martín, destinada a la formación de maestras rurales, que añadía a los programas habituales de las escuelas normales el aprendizaje de la agricultura y la economía. Durante esa experiencia contó con el asesoramiento de Clotilde Guillén de Rezano, directora del Seminario de Pedagogía de la UBA y difusora de los principios de la Escuela Nueva del pedagogo belga Ovide Delacroix. En particular, su propuesta de organizar el aprendizaje en torno a centros de interés. Guillén la visitó asiduamente y colaboró en la implementación de la reforma de las escuelas Belgrano y La Prida de la capital provincial. La Escuela del Hogar Agrícola, dice el autor Luis Garcés, modificó desde su base la concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje, al incorporar los saberes del trabajo en la formación de los planteles docentes. Lo inédito de esta experiencia está dado precisamente por su carácter de experiencia, única en el ámbito nacional, de incorporación de saberes del trabajo al sistema formal de educación, que no se agota en las habituales experiencias de preparación para el trabajo ensayadas en algunos niveles o ciclos específicos del sistema,
sino que por el contrario, las reformas pedagógicas sanjuaninas de los años 20 abarcan toda la formación sistemática, concibiendo a los saberes del trabajo como el conjunto de conocimientos que atravesarán las trayectorias escolares desde la escuela primaria. Una egresada expresaba al diario de Cuyo: era una escuela modelo. Teníamos 21 materias: agricultura, apicultura, labores, artes decorativas, máquinas, telares. Comenzábamos a las 8 de la mañana y nos reiterábamos a las 18. Comíamos y dormíamos la siesta en la misma escuela, en reposeras que había en el patio. La directora era una dinamarquesa con ideas liberales para la época. Vilmina Dalgarde Enemark implementó planes de estudio que respondían a una didáctica nueva y activa. Otra exalumna manifestaba: era una de las mejores escuelas del país. Teníamos que hacer múltiples actividades extracurriculares, además de la capacitación normal escolar. Aprendimos a arar, carpir, podar, descargar colmenas, controlar las incubadoras y hasta alimentar, curar y castrar los pollos. Pero también nos permitían media hora para bailar al son de las melodías que tocaban algunas de las compañeras en los pianos. La recepción de las ideas escolanovistas es reflejada también en la prensa oficialista. El diario La Reforma destacaba: los éxitos alcanzados por las escuelas Dalton, regidas por Helen, las del método de proyecto, las escuelas Wittenkack, las Montessori, las de Crowley, las escuelas alemanas regidas según los ideales de Kerstin-Eiter, las Device School y las Abbaston School de Inglaterra y la del Instituto Jean-Jacques Rousseau, llamadas la Maison de Petits de Suiza, que obedecen a la inspiración de Claparède, Bouvet y Ferrier. La creación de la Escuela Normal del Hogar Agrícola fue acompañada por otras 18 escuelas profesionales para mujeres, lo que significó un estímulo a la independencia económica de las mujeres sanjuaninas, que venía a sumarse a sus derechos políticos. Para el diario La Reforma, esta nueva perspectiva significará terminar con los prejuicios anuladores que atan hoy en día a la mujer esperanzada únicamente en la constante persecución del marido. ¿Podrá la mujer que termine sus estudios en estas escuelas, verdaderos centros de educación práctica, adquirir una noción más exacta de sus deberes y de sus fuerzas, empleando su inteligencia en la doble satisfacción del trabajo recompensado y de la ayuda provechosa para el hogar, contribuyendo así a su mejoramiento y elevando a su vez el sentido de libertad e independencia del que hoy carece en absoluto, debido al anacrónico y escolástico sistema que anteriormente regía la enseñanza. La reforma también abarcó al nivel primario, que gozó de inversiones en infraestructura para imprimirle un carácter más práctico al aprendizaje. Se crearon huertas para el estudio de la composición del suelo y la vida vegetal, que incluían árboles frutales, jardines con flores y plantas ornamentales. Algunas escuelas contaron con colmenares y criaderos de gusanos de seda, talleres de carpintería y espacios para la actividad gimnástica. Fueron habituales, asimismo, las visitas a establecimientos agrícolas e industriales. Otra medida fundamental fue la creación, en 1932, de escuelas rurales de tipo intermedio, como continuidad de las escuelas nacionales Laínez, que habían reducido la escolaridad obligatoria a 4 años. En estas, las clases de quinto y sexto grado incorporaban contenidos prácticos sobre agricultura, apicultura, conservación de frutas y todas las pequeñas industrias inherentes a la granja. En el nivel secundario se crearon nuevas opciones como escuelas nocturnas y granjas escuelas
para ambos sexos y una escuela para capataces mineros y otra de carpintería en Jáchal. Se otorgaron 16 becas de 5 años para la formación de ingenieros hidráulicos, mineros, químicos y agrícolas en universidades de Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia. Estas obras fueron posibles mediante un aumento considerable del presupuesto destinado a la educación, con la convicción de que no se podría dar a las rentas públicas una inversión más reproductiva que mejorando la instrucción, pues que en breves años vería el fisco nuevos y abundantes recursos. También hubo políticas públicas hacia la niñez más desfavorecida. Se formaron cooperadoras escolares que comenzaron a distribuir la copa de leche en algunas escuelas y se construyeron un sanatorio curatorio del magisterio y alumnos para atender a la comunidad educativa y una casa hogar para la atención y educación de los niños abandonados y madres solteras. En palabras de Virginia Moreno de Parqués, vocal del Consejo de Educación, no se pretende crear un asilo de recluidas, concepto vulgar con que al presente se denominan todas las instituciones que recogen menores. Casa-hogar, hogar, la propia denominación que necesitan los huérfanos, los abandonados, los hijos de nadie, para que en él vivan, se eduquen, se fortifiquen, se alimenten, para ser fuertes en la lucha. La maestra Margarita Mugnos de Escudero, directora de la Escuela Normal Regional San Martín, fue convocada en 1932 para ponerse al frente de la colonia escuela para niños débiles. Margarita destacó también como escritora por sus investigaciones sobre la historia provincial, como La mujer sanjuanina, de 1930. Escribió también las novelas Entre Pedregales, publicada en 1922, y La maestrita de los Yarcos, de 1957. Asimismo, fue miembro de la Academia Provincial de la Historia y colaboró en la Historia Argentina de Ricardo Levene. La experiencia cantonista contó con un amplio apoyo popular, pero suscitó al mismo tiempo el odio de la tradicional oligarquía provincial que liberaban las familias Grafiña y del Bono, dueño de las mayores bodegas del principal diario y de las emisoras de radio de la provincia. El autor Mark Haley sostiene: para los opositores, el cantonismo era simplemente el mundo al revés. Nunca pudieron vencer al cantonismo en las urnas, pero sí lograron que ninguna de las 3 administraciones cantonistas terminara su mandato. Las 2 primeras fueron removidas por intervenciones nacionales seguidas de represión masiva. La tercera vez fue un sangriento golpe de Estado provincial en febrero de 1934 que unió a toda la oposición, desde conservadores hasta socialistas, bajo el lema Dios, Patria, Hogar. Instaurado en el poder tras el golpe de Estado provincial, afirma el historiador Luis Garcés, el conservadurismo se ocupó prolijamente de desactivar toda la obra de gobierno de aquellos años, desmantelando no solo las reformas educativas, sino todo su sentido social. Edgardo Osana y Teresa Laura Ardieta expresan un juicio semejante. La tradición cultural que pudo haberse construido en la primera mitad del siglo XX, la expansión de los sectores populares, la creciente importancia de la mujer como nuevo sujeto pedagógico y como nuevo sujeto social, las vinculaciones del sistema educativo con la producción, la renovación curricular que llegó a incluir textos pacifistas, latinoamericanistas y antifascistas en la formación primaria, la nueva conciencia social emergente del ascenso de masas producido, la incorporación de los desheredados a la participación social, política y económica,
quedaron en el camino con el advenimiento del conservadurismo. La tradicional Escuela Normal Sarmiento volvió a ser entonces la niña mimada por la élite conservadora, mientras la Iglesia mantenía su tradicional reducto, el Colegio Santa Rosa de Lima. Carmen Peñalosa quedó cesante y la Escuela del Hogar Agrícola, hoy Escuela San Martín, solo sobrevivió al intento de cierre debido a la resistencia que opusieron sus alumnas. Carmen volvería al ruedo en 1946, cuando nuevos vientos soplaban en el país y el cantonismo, ahora integrado al peronismo, ganó nuevamente las elecciones en la provincia, obteniendo el 78,67% de los votos. Carmen asumió entonces como directora del Normal Sarmiento y en 1960 coronó su carrera docente como fundadora, profesora y rectora del Instituto Nacional del Profesorado Domingo Faustino Sarmiento. Este capítulo fue escrito por Eduardo Mancini, maestro de educación musical y profesor de portugués por la UNR, quien se desempeña como docente en la escuela primaria número 816 Rodolfo Rivarola y escuelas medias de Rosario. Es, además, responsable editorial del Centro Cultural La Toma, Ediciones de Rosario. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Estrella Matía, soy profesora de Historia y licenciada en Historia. He sido regente del Instituto Superior del Profesorado número 16 Bernardo Hussein, profesora de la Cátedra Ciencias Sociales y su Didáctica. He sido profesora de Historia de la Escuela Superior de Comercio de la ciudad de Rosario, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. He sido formadora de formadores durante muchísimos años y en este momento soy jubilada y disfruto de poder seguir haciendo cosas y produciendo trabajos que hacen a mi carrera y a mi formación. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro.
Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.